Tenemos nosotros entonces, primero vamos a conocer el vértice. El vértice es la esquinita. El vértice es la esquina. El ángulo es la abertura, es que tanto están abriendo las dos líneas que se están conectando en ese vértice, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Tengo el ángulo, tengo el vértice y aquí están las letras que se pueden utilizar para la representación. Muy bien. Ahora, las letras más comunes para representar el ángulo suelen ser alfa, ¿de acuerdo? Alfa es muy común para representar los ángulos. Alfa 30 grados, por ejemplo. Se suele utilizar alfa, se suele utilizar beta, gamma, y es muy común utilizar la letra teta. La letra teta es un círculo, es como un cero con una línea en el medio. Estas son letras del alfabeto griego, de manera que si ustedes se las encuentren, no se vayan a sacar de onda con que, oye, ¿qué onda? ¿Qué diablos es eso, no? Estamos hablando de letras del alfabeto griego, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de ángulos. Vamos a tener nosotros diferentes tipos de ángulos en los que, de nueva cuenta, esto es teoría, ¿de acuerdo? No es necesario que se sepan de memoria la teoría. O sea, que yo me sepa, no le van a preguntar, ¿qué es un ángulo convexo? O sea, no, van a ser problemas aplicados, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que yo sepa, los entienda, pero para que yo los pueda aplicar. Por ejemplo, el ángulo, caray, ¿qué acabo de hacer? A ver, creo que le reduje el tamaño. Creo que así se ve mejor. A ver, 140. ¿Cómo se ve? No me gusta. A ver, creo que ahí se ve bien. Perfecto. Por ejemplo, aquí voy a tener yo el ángulo agudo. Es más pequeño de 90 grados. Recto es exactamente igual a 90 grados. El agudo es hasta 89.99. O sea, aquel que sea menor de 90 es agudo. El recto es exactamente 90 grados. Exactamente una L perfecta. El obtuso más grande de 90, convexo menor de 180, llano igual a 180, cóncavo mayor de 180, el nulo no hay ángulo y el completo de 360 grados. O sea, toda la circunferencia en sí van a ser 360 grados, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, de aquí los más importantes que yo les digo, más claves, es el agudo, el recto, el llano, saberlos y conocerlos. El obtuso, por ejemplo. Si entendemos estos tres, estos cuatro, ya si sabes si es convexo, cóncavo, no se preocupen porque no van a ser tantos si preguntas de teoría. Ahora, tipos de ángulos según su posición. Dice, consecutivos son aquellos que tienen el vértice y un lado en común. Por ejemplo, este es un ángulo consecutivo porque está el vértice en común y un lado en común, ¿de acuerdo? Comparten un vértice y comparten un lado. Adyacentes, dice, tienen el vértice un lado en común y los otros lados situados uno en prolongación al otro. Aquí los adyacentes es cuando yo tengo un ángulo de 180 grados que tiene una línea dividiéndola, ¿de acuerdo? Entonces están juntos y combinados de esta manera. Muy bien, perfecto. Aquí, y dice, forman un ángulo llano, o sea, entre los dos van a formar un ángulo de 180 grados, los ángulos adyacentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Los ángulos, dice, opuestos por el vértice, vieran ustedes cómo les gusta en los exámenes de admisión jugar con estos tipos de problemas que son facilísimos de resolver, ¿de acuerdo? Pero que a veces no recordamos claramente cómo se resuelven o no tenemos muy clara la idea. Aquí, por ejemplo, y qué bueno que el manual está a color, no sé si el de ustedes está en blanco y negro o a color, pero aquí, fíjense ustedes, lo azul dice, los ángulos 1 y 3 son iguales. Ay, no sé por qué está todo este garabaterío, podríamos poner la línea del ángulo. Bueno, en fin. El ángulo 1 y el ángulo 3, estas dos, si están cruzados, van a tener la misma abertura. Y el 2 y el 4 son iguales, ¿de acuerdo? Si a mí me presentan un problema como este y me dan el valor de un ángulo, pues ¿sabes qué? Ya me dieron todos los ángulos. Ah, caray, ¿cómo es eso, profesor? Muy sencillo.
Si me dijeran, este ángulo vale, por ejemplo, 90, me dijeran, este ángulo vale 130. ¿Cuánto vale el ángulo 2, 3 y 4? Ah, pues yo sé que estos dos valen lo mismo. Este vale 130 también. Y yo voy a saber que entre este ángulo, ya vi de dónde venía la línea azul. Alguien estaba dibujando. 130 y el ángulo de acá me van a sumar 180, por lo tanto, este ángulo es de 50. Y si este es de 50, este también es de 50. Se fijan cómo con un solo dato que a mí me estén proporcionando, yo voy a poder trabajar, con todos mis, más bien no voy a poder trabajar, voy a poder obtener este, todos mis demás ángulos faltantes. Estos de la línea cruzada son muy comunes, ¿de acuerdo? Según su suma, los complementarios, ojo, un ángulo complementario es aquel que me va a sumar 90 grados y un suplementario es aquellos dos que me van a sumar 180 grados. Aquí, por ejemplo, entre el 1 y el 2 son suplementarios, entre el 1 y el 4 son suplementarios porque la suma de ambos me da 180 grados, ¿de acuerdo? Ángulos entre paralelas y una transversal. Esto también es muy común, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se hace aquí? A ver. Entre los ángulos, en los ángulos correspondientes, yo tengo dos paralelas, línea y línea paralela, aquellas líneas que se trazan pero nunca se tocan, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo dos líneas paralelas y lo trazo y tengo un trazo de una transversal, ocurre algo muy curioso. Este y este ángulo van a ser iguales. Y si ya habíamos dicho que ese también era igual a este de acá, este es igual, el 1, si este digo, este es 3 y este es 4, el 1 es igual al 2, igual al 3, igual al 4. Entonces, todos estos ángulos son iguales, ¿de acuerdo? Si son internos, si son externos, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a marcar aquí con un solo color. ¿Qué ángulos son iguales? Este ángulo y este ángulo y este ángulo. ¿Qué otros van a ser iguales? Los externos. Este y este. ¿De acuerdo? Son ángulos de la misma medida. Entonces es muy fácil que a mí me pongan, por ejemplo, un ejercicio en donde vienen, vamos a suponer, a ver, déjenme ver, esto tenía una función de regla. No, esto no es. Película, animaciones, ficheros de audio, favoritos, formas. Animaciones, búsqueda de web, papeleras, películas. No, pues no. Ah, a ver, interactividad. Ándale, ¿cuántas cosas tiene esto? Pero nada es lo que estoy buscando. Bueno, no importa. En fin, línea, línea. Vamos a considerar que son paralelas, aunque exactamente o estrictamente hablando no lo sean. A mí me ponen un ejercicio en donde me dicen, este ángulo vale 80 grados. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Y yo digo, caray, pues ¿qué voy a hacer? Pues mira, este y este son iguales, este y este son iguales, este y este son iguales. Entonces, si este valía 80, este de aquí para que me sumen 180, este debe ser de 100 grados, ¿no? Por ejemplo. Perfecto. Este ángulo vale 100 grados porque este vale 80 y entre los dos me suman 180 grados, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplo nada más. Vámonos a los ejercicios. Aquí está lo que ya habíamos comentado. Bueno, todavía no. Seguimos con teoría. Entramos a figuras geométricas, ¿de acuerdo? Vamos a ir al triángulo. Triángulo equilátero.
el triángulo equilátero, a ver, sobre los triángulos. Hay un montón de tipos de triángulos, hay un montón de clasificaciones de triángulos y de nueva cuenta les digo, no se pierdan en memorizarse todos y cada uno de ellos. Equilátero, que todos los lados son equidistantes, que todos los lados son iguales, tienen la misma distancia. Isósceles, dos lados iguales y un ángulo y un lado desigual. Lo mismo, dos ángulos iguales y un ángulo diferente. Escaleno, no hay lados iguales y no hay ángulos iguales. Triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y los demás pues no. Acutángulo, ángulos menores de 90. Obtusángulo, ángulos mayores de 90. Y también hay triángulos oblicuángulos y hay otros tipos de clasificaciones. Pero les digo, aquí por ejemplo, si tú no te sabes esto de memoria y no te sabes esto de memoria, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Esto simplemente pues para que recordemos un poquito de teoría. Ahora, aquí por ejemplo, en el triángulo isósceles, sí hay un punto muy importante. Con un ángulo que yo conozca puedo obtener todos los demás. Pero para eso, primero vamos a ver esta tablita de aquí que es muy interesante. Ángulos internos. Una figura geométrica que tiene tres lados, es decir, un triángulo, sus ángulos internos siempre me van a sumar a mis 180 grados. Es decir, que si mi triángulo, la forma que tenga, así es, sí señor, este ángulo y este ángulo, la suma de los tres es 180. Ah, caray, y si yo tengo un ángulo, un triángulo de esta forma, sí, sumo este, y siempre van a ser 180 grados. Conociendo esta información, a mí me pueden querer pasarse de listos y decirme, este es un triángulo isósceles y yo sé que este ángulo vale 50 grados. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Y yo no tengo por qué entrar en pánico. ¿Por qué? Digo, pues si este es un triángulo isósceles, si este vale 50, este vale 50 también. 50 y 50 son 100, y entonces este de aquí, para que sean 180, este vale 80. Jaque mate, examen de admisión, ¿no? O si me dijeran, por ejemplo, tengo un ángulo aquí que vale 40 grados y es un triángulo isósceles. Bueno, este vale 40, por lo tanto, entre estos dos deben dividirse 140 grados. Por lo tanto, 70 para uno, 70 para el otro, 70 y 70, 140 y 40, 180, jaque mate, ya lo obtuvimos. Entonces, en un triángulo isósceles, muy importante conocer eso. En el equilátero, pues no hay pierde, 60, 60, 60, cada uno le suman 180 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Así como el triángulo tiene 180 grados, si la figura empieza a aumentar de dimensiones, o sea, si este tiene cada vez más lados, ocurre algo curioso. El de 4 lados ahora tiene 360, el de 5 lados tiene 540, 720 y así sucesivamente. Y aquí dice, conforme aumenta un lado, aumentan 180 la suma de los ángulos del polígono. Si este tenía 180, este es más 180, más 180 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Punto clave e importante que debemos de conocer al momento de estar aplicando nuestras resoluciones, ¿de acuerdo? Y vamos a geometría básica. Esto viene siendo áreas y perímetros. Fórmulas que ya hemos visto nosotros, ya conocen ustedes. Me imagino que algunos de ustedes en algún momento deben haber tenido contacto con estas fórmulas. Si a lo mejor ya no se acuerdan o hace mucho que lo vieron, no importa, no se preocupen, pero ya las hemos visto en algún momento. Muy bien, aquí yo voy a tener perímetros y áreas. Primero, en todas las figuras el perímetro va a ser igual a la suma de los lados, excepto en el círculo, porque el círculo pues no tiene una cantidad de lados definida. En todas, el perímetro es la suma de los lados, la suma de los lados, la suma de los lados, la suma de todos los lados. Siempre el perímetro es la suma de todos los lados. ¿Por qué? El perímetro es el contorno de nuestra figura, ¿de acuerdo? El perímetro, por ejemplo, en nuestro triángulo, vamos recordando, el perímetro es todo lo que está alrededor de la figura.
Todo lo que está alrededor es el perímetro. Todo lo que está alrededor es el perímetro. Y entonces, ¿qué es el área? Ah, pues el área es la parte interna. Es esto, si yo lo divido, esto, si yo lo fracciono, toda la parte interna es el área, ¿de acuerdo? Este es el área y el contorno es nuestro perímetro. Perfecto. Muy bien. Entonces, para el perímetro siempre va a ser toda, la suma de todos los lados, excepto en el círculo, que ahorita vamos a llegar ahí. El área se calcula como. Para un triángulo es base por altura entre 2. Para el triángulo, esta es la base, esta es la altura, las multiplico y los divido entre 2. Voy a tener mi área. Ah, caray. Ahorita voy a retomar esto con un concepto interesante. En el caso del rectángulo y el cuadrado es base por altura o lado. Para empezar, este cuadrado podría estar un poquito más cuadrado. Pero vamos a ver. Está un poquito más rectangular que cuadrado, pero no importa. Vamos a decir que está por aquí así. Y ya se ve más cuadradito. Sí, cómo no. A ver, pues esto es un cuadrado. El área es lado por lado y el perímetro es 4 por lado, porque es la suma de todos sus lados. Son 4 lados y ahí está. Ahora, para el rectángulo, el área es base por altura y el perímetro es 2 veces la base por 2 veces la altura. Fíjense ustedes, el perímetro, el rectángulo y el triángulo comparten algo en común. Ambos son base por altura. Base por altura. ¿Qué diferencia hay? Que este está dividido entre 2. ¿Por qué? Porque si se fijan, el rectángulo, si yo lo parto a la mitad, se convierte en un triángulo. Entonces, el triángulo lo podemos visualizar siempre también como si fuera medio rectángulo. Estas áreas son iguales que las de acá. Entonces, cuando yo es base por altura, estoy calculando todo el rectángulo, pero base por altura entre 2, ahora sí, solamente estoy tomando la mitad, ¿de acuerdo? Por eso es que el famoso base por altura entre 2 de los triángulos va entre 2, para que ustedes recuerden y no se les olvide. En el triángulo es base por altura entre 2. En el caso del pentágono, esto también es en el hexágono, el octágono, el heptágono, todas las figuras regulares de más de 4 lados, ocurre algo interesante. El área va a ser igual a el perímetro por el apotema. El perímetro es la suma de todos los lados, o 5 por los lados, y el apotema es la distancia del centro hacia afuera. Por ejemplo, el apotema es la distancia de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, o de aquí a acá. Esta distancia de aquí, entre esos dos, es el apotema. Y el área es el perímetro, la suma de los lados por ese apotema, ¿de acuerdo? Y el perímetro ya lo vimos, es la suma de todos los lados. En el círculo es donde la cosa cambia, ¿de acuerdo? En la circunferencia yo voy a tener ahora, pues, que pi por diámetro, este ya lo habíamos visto, es el perímetro, o 2 veces, como el diámetro es 2 veces el radio, 2 veces pi por el radio, y el área es pi por radio al cuadrado, ¿de acuerdo? Muy bien. En el rombo, diagonal mayor por diagonal menor, entre 2, cuando yo estoy calculando el área, y lado más lado más lado, toda la suma de todos los lados cuando es el perímetro. En el trapecio, la base mayor más la base menor por altura entre 2, cuando estoy calculando área, y la suma de todos los lados cuando estoy calculando el perímetro. Todas estas de aquí son figuras planas, figuras en 2 dimensiones, figuras que únicamente les puedo calcular yo área y perímetro. Sin embargo, cuando yo brinco de simples figuras planas a figuras de 3 dimensiones, ocurre algo interesante. Yo puedo calcularles el volumen, puedo calcular o puedo obtener el espacio que estas están ocupando, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto espacio ocupan estas figuras? El cilindro, por ejemplo, este es como si yo tuviera un círculo plano y lo empezara a extender, a levantar, a mandar hacia arriba.
El volumen va a ser área de la base por la altura. En todos los prismas. ¿Qué diablos es un prisma? Un prisma es una figura cualquiera, geométrica, que se extiende hacia arriba. Esto de aquí es un prisma. Así como una casita de campaña. El pan Bimbo, por ejemplo, es un prisma. Es un prisma cuadrado. Si yo tengo que el pan Bimbo tiene esta forma, pero esto se extiende hacia acá, ahí está. El pan Bimbo es un prisma. Todos los prismas se calculan obteniendo el área de la base, esta área de la base, y multiplicándola por su altura. ¿De acuerdo? Prismas. Cilindro o prisma. Aquí está área de la base, pi por radio al cuadrado por la altura. Para la esfera, la fórmula es 4/3 de pi por radio al cubo. Esta, no sé qué tanto la hayan a ustedes ya visto o practicado, pero la verdad es que aprendérsela pues sí está, bueno, pues ya depende de cada quien. Yo la verdad en la prepa o en la secundaria pues casi nunca la había visto, entonces esta fórmula no me la sabía. Entonces si hay alguna que ustedes no recuerden, jóvenes, importante que sí repásenlas, ¿de acuerdo? Nada más para recordarlas. Que no nos vaya a caer un problema de geometría en donde, no me acuerdo de la fórmula y no lo puedo resolver, ¿de acuerdo? Muy bien, pero no es la tirada por lo general. El cono y la pirámide comparten algo en común, ¿de acuerdo? En el cono y en la pirámide se va a calcular también área de la base por altura entre 3. Si fijan aquí, pi por radio al cuadrado por altura entre 3. En la pirámide también área de la base por la altura entre 3. Ahora, la pirámide no solamente puede ser así, ¿de acuerdo? O sea, esta es una pirámide de base cuadrangular. Sin embargo, la pirámide puede ser hexagonal, heptagonal, no importa. Puedo tener, por ejemplo, si tengo aquí, vamos a ver, este va a ser un octágono o un hexágono. Hombre, pero es que miren, en geometría. Ah, ajá, ajá. A ver, a ver. A ver, formas. Ah, qué bárbaro. No. Bueno, pues aquí está. Ah, qué caray. Uy, ¿de qué me sirve el hexágono si no lo puedo poner aquí? A ver, déjenme, voy a... Ah, ahora sí. Ahí está. Tengo un pentágono. Si todas las líneas se conectan formando una pirámide pentagonal, igual, el volumen es igual a área de la base por la altura dividido entre 3. La altura, ¿qué tan alto es esto? Área de la base por la altura dividido entre 3. No importa la forma que tenga, ¿de acuerdo? Si es pentagonal, si es rectangular, pero si esto me forma a mí una pirámide, la pirámide es área de la base multiplicado por la altura dividido entre 3, siempre, ¿de acuerdo? Sin importar el tipo de pirámide, nada más para que lo sepamos. Tampoco es que sean tan comunes los problemas en donde se apliquen la geometría de las pirámides, pero bueno, no está de más nunca descartarlo, ¿de acuerdo? Y el cubo, pues fácil, ¿no? El cubo, el volumen es el lado por lado por lado. O sea, es el lado al cubo sin mayor problema. ¿Ok? Y aquí ya tenemos problemas de cálculos de volúmenes que pues son bastante sencillos. Por ejemplo, aquí tengo cálculos de áreas y áreas, volúmenes. Aquí voy a tener primeramente, bueno, áreas, perímetros y volúmenes. Dice, calcula el perímetro y el área de un cuadrado de lado 4. Voy a hacerlo yo, pero con un cuadrado de lado 5.
página nueva. Yo tengo un cuadrado. ¡Sas! Ahí está. Ahora sí, qué bárbaro. Esto mide 5, esto mide 5. Quiero calcular su área, quiero calcular su perímetro. Área y perímetro. El área es igual al lado al cuadrado, el perímetro es igual a 4 veces su lado. El área va a ser entonces 5 al cuadrado y el perímetro es 4 multiplicado por 5. 5 por 5 es 25, 4 por 5 es 20. Y hay un punto muy importante, ¿20 qué? ¿25 qué? Cuando yo calculo el área, si estos son centímetros o metros o lo que sea, en el área yo estoy obteniendo unidades cuadradas. Y en el perímetro estoy obteniendo solo unidades. Entonces en el área siempre van a ser centímetros cuadrados y aquí en el perímetro van a ser centímetros. El perímetro es una distancia lineal. Es como, por ejemplo, si yo tomara este cuadrado, lo partiera de aquí y lo desarmara hacia acá, desdoblara este aquí y desdoblara la otra parte hacia acá. Desdoblo este hacia aquí y desdoblo este hacia acá, ¿no? Entonces, toda esta distancia es el perímetro, es una distancia lineal, ¿sí? Mientras que el área es una distancia, es una superficie, son cálculos internos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Ahora, dice, la base de un rectángulo es 5 y la altura, la mitad de la base. Pues fácil. Tengo un rectangulito, dice, la base es 5 y la altura es la mitad, pues la altura es 2.5. El área es 5 por 2.5, 12.5. Y el perímetro es 2 veces la base, que es 5 y 5, son 10. Y 2 veces la altura, que son 2, 5 y 2, 5, 5. Voy a tener 15 metros y 15 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Número 3. El área de un cuadrado es 5.76. Calcula el perímetro del cuadrado. No lo pienso hacer. ¿Por qué? Porque esto me está pidiendo a mí que saque valores de raíces decimales y no lo pienso hacer. Y no se preocupen, no va a venir raíces decimales, no deben de venir raíces decimales, porque esos problemas son más tardados de resolver. No es razonable que en un examen donde no puedo utilizar calculadora me pidan sacar la raíz de 5.76. No lo pienso hacer. No lo hagan ustedes tampoco. ¿Por qué? Porque no voy a, o sea, no se preocupen. Vamos a modificarlo un poco. Voy a decir que el área es 64. Y me piden cuál es el perímetro. El concepto va a ser el mismo. El área, si es un cuadrado, el área es igual al lado al cuadrado. O sea, 64 es igual a lado al cuadrado. Saco la raíz, saco la raíz. Raíz de 64 es 8. Raíz del lado al cuadrado, L. L es igual a 8. Si cada lado vale 8, tiene 4 lados, 4 por 8 serían 32 de perímetro. Aquí está hecho, pero con estas cantidades, pero sin calculadora, pues la verdad es que no es práctico resolver, ¿de acuerdo? Ok, jóvenes, nos quedan 10 minutitos, ya me da el aviso el Zoom y terminamos, ¿de acuerdo? Dejen ver hasta dónde llegamos. Yo creo que no vamos a alcanzar a dejarlo de tarea, aunque no estaría mal, ¿eh? Bueno, la verdad es que como hay van a tener todo el fin de semana, es un buen momento para tener algo de práctica. Ok, problema número 4. ¿Cuál es la base de un triángulo si la altura es 18 y el área es 36? Perfecto. Tengo un triángulo. Área es igual a base. Área es igual a base por altura dividido entre 2. Me están diciendo que la base es 18 y el área es 36. 36 es igual a, perdón, que la altura es 18. A 36 es igual a B por 18 dividido entre 2. Si yo quiero calcular B, el 18 lo paso dividiendo, el 2 lo paso multiplicando. 2 por 36 entre 18 es igual a B. Pero 36 es lo mismo que decir 18 por 2. Entonces, 18 con 18, 2 por 2, mi base es igual a 4. Aquí está. Problemas de geometría. Esto es ahora sí que es de lo más dificilito que nos pueden poner, o sea, invertirnos la fórmula.
Dice el número 5, ¿cuál es el lado de un cubo de volumen 64 centímetros cúbicos? A, es el volumen es igual a 64 centímetros cúbicos y yo sé que volumen es igual a lado al cubo es igual a 64, le saco la raíz cúbica, le saco la raíz cúbica. ¿Qué número por sí mismo me da 64? En este caso, 4 por 4 por 4. Y aquí está, el lado va a valer 4, ¿de acuerdo? Ojo que para hacer estos cálculos de cúbicas, pues tenemos nosotros, siempre tienen que ser números que nos den valores exactos, ¿de acuerdo? Porque no me pueden poner a sacar con decimales que sean muy extensos una raíz cúbica. No me va a dar. Vamos a ver el problema número 6. El problema número 6 dice, en la figura el rectángulo ABCD se ha dividido en 6 cuadrados congruentes. Si los arcos corresponden a cuartos de círculo, entonces se puede afirmar que la suma vamos a ver, de las áreas sombreadas es igual de un círculo de radio a la mitad de BC. Vamos a ver qué diablos es BC. BC es la distancia de aquí a aquí. La mitad de BC es esto de aquí. Entonces, las áreas sombreadas, que es esta, esta, esta y esta, son iguales que un área, que un círculo que tiene esto de radio. Sí, sí son, porque aquí está, son cuatro cuartos. Si esto lo vuelvo círculo, son 4 cuartos. Entonces aquí se fijan, en este caso, mi afirmación es correcta. A ver, vamos a ver qué dice la B. O sea, ya llegamos a la correcta, pero nada más vamos a descartar las demás. Los perímetros de las regiones sombreadas son menores que el perímetro ABCD. Vamos a ver, el perímetro AB, BC, CD. Me preguntan si el perímetro de las regiones sombreadas es más pequeño. Vamos a ver, si yo le diera valores, si esto fuera 1, entonces yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tendría 10 de perímetro. Ahora, en el caso de las regiones sombreadas, yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero si se fijan, me faltan las partes curvas. 9, 10, 11, 12. Por lo menos deberían darme 12. Entonces, esta afirmación es incorrecta. Las áreas de los cuadrados blancos es igual a la suma del resto de las áreas blancas. Claro que no. A ver, tengo que estas áreas, esta y esta, ¿es igual que esto blanco? Pues por supuesto que no, si ni siquiera se aproximan. Los perímetros de las áreas sombreadas es igual al perímetro de una circunferencia no, no y no, porque en el caso de una circunferencia solo tendríamos que contemplar la curvatura. Y aquí yo tengo que contemplar también esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea y esta línea. Entonces, para nada, ¿de acuerdo? No van a ser iguales los perímetros. Entonces, nuestra única opción correcta era el inciso A. Y ya verificamos el porqué de ella. Muy bien. ¿Y qué nos depara el futuro? Un montonazo de problemas. Y tenemos 5 minutos, 4 minutos. Muy bien. Jóvenes, elijan 2 para resolverlos. ¿Cuál les gusta? Que no quieran resolver ustedes para hacerlo yo de una vez. O les gustan todos y todos de tarea los podemos dejar. A ver, tenemos sugerencias. El 4. Muy bien, vamos al número 4. Problema número 4. Dice lo siguiente. 1, 2, 3, 4. Perfecto. En el caso del problema número 4, yo voy a tener que calcular este es un perímetro y un área, ¿de acuerdo? El 4 y después seguimos con el 8, ¿de acuerdo? Perfecto. En el 4 necesito el perímetro. El perímetro tengo una circunferencia de radio 5, por lo tanto mi perímetro va a ser igual a pi multiplicado por diámetro. Si el radio es 5, el diámetro es el doble, entonces el diámetro es 10. En el perímetro voy a tener pi
por 10, o 3.14 por 10, en este caso 31.4 centímetros. En el caso del área, es pi por radio al cuadrado. Voy a tener yo pi por 5 al cuadrado. 5 por 5, 25 por pi. Esto me daría 25 veces pi, o 25, si yo lo redondeo aquí a ojo de buen cubero al tanteo, por ejemplo, diría 25 por 3. 3 por 5, 15, 5 llevo 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, 75. 70, caray, 3 por, ¿qué acabo de hacer? 3 por 5, 15, 5 llevo 1, 3 por 2, 6 y 1 que llevo 7. 3 por 2, 6 y 1, 7. ¿Por qué pongo un 5? ¿Qué diablos me pasa? A ver, con tan poquito tiempo. Ok, esto es 75, ¿de acuerdo? Entonces, ahí mi área es más o menos 75 y cacho, ¿de acuerdo? Como no hay calculadora, pues lo dejamos más o menos instanteada. Puedo dejarla como 25 pi o 75 y fracción, ¿de acuerdo? Muy bien, este es el problema número 4 y vamos a ver el número 8, ¿de acuerdo? Ya para terminar. En este caso, para el problema número 8, tenemos un volumen en donde yo obtengo el valor de un lado. El volumen es igual a el lado al cubo, entonces yo tengo que multiplicar lado por lado por lado, que en este caso cada lado vale 3, 3 por 3 por 3, mi volumen es 3 por 3, 9 por 3, 27 centímetros cúbicos. Y así quedarían resueltos esos dos. Jóvenes, ahorita ya no nos va a dar tiempo para resolver los demás, ¿de acuerdo? ¿Qué va a quedar pendiente? Híjole, es un montonazo, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, página 100, no es tanto tampoco. 175, 176, 77 y 78 de práctica. 175, 176, 177 y 178 para la próxima clase, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, traten de resolverlo. Si no los pueden resolver, no hay problema, ya saben. Y la próxima clase comparamos nuestras respuestas y yo los voy resolviendo, ¿de acuerdo? 75, 76, 77 y 78. Y próxima clase, nos vemos el próximo lunes, ¿de acuerdo, jóvenes? Muchas gracias por haber asistido a la sesión de hoy. Que pasen bonito fin de semana. Nos vemos el lunes y éxito con su tarea, jóvenes. Y que descansen, ¿de acuerdo? Hasta luego. Adiós, nos vemos, jóvenes. Bonita noche y buen fin de semana.